Saludos amigos televidentes del canal Congreso, los invitamos a escuchar y a ver esta entrevista que tenemos en los siguientes minutos con Ahmad Tayel, que es el imán, el líder espiritual de los musulmanes en Colombia y es el director de la mezquita de la calle 80. ¿Qué es un imán? El imán es el representante, es el profesor, es el que representa cierta perspectiva religiosa, cierto tipo de religiosidad, cierto color religioso, y es el factor que tiene que ayudar a una comunidad de construir puentes con la opinión ajena, con los demás hermanos, los demás componentes del mismo tejido social en el que se encuentran. Sí, es como un pastor, perdóneme si no es la expresión, es como un líder espiritual orientador. Sí, es una persona con las herramientas necesarias para poder representar a esa perspectiva que se llama Islam. ¿Y se estudia para llegar a ser imán? Sí, tiene que realizar ciertos estudios, a veces académicos, a veces a través de ciertas preparaciones que implicarán ciertos exámenes en ciertas materias para poder tener las herramientas necesarias en el proceso de la construcción de puentes entre musulmanes y no musulmanes. Claro. ¿Qué es el Islam? El Islam es un término que viene del verbo aslama. Aslama es la raíz de la que viene también la palabra paz. Islam significa someterse a las órdenes de Dios para que reine la paz en el mundo. El Islam significa la aceptación de los mensajes divinos revelados a la humanidad por el Creador de todos los humanos. El Islam también significa aceptar ser miembro en el equipo colectivo de musulmanes y no musulmanes en el proceso de la construcción de un buen futuro común para toda la humanidad. ¿El Islam está en contradicción con el judaísmo, por ejemplo, o con el cristianismo? El judaísmo, el cristianismo e Islam vienen de la misma fuente. Son religiones abrahámicas reveladas por el mismo Dios a toda la humanidad, cada una pues, en su respectiva pues, época. Tienen mucho en común. Primero porque vienen de la misma fuente y no pueden tener contradicciones, no son contradictorias. Y segundo, por lo general tienen algo común que es lo básico, la creencia en la unicidad de Dios. Por eso se llaman religiones abrahámicas monoteístas. El monoteísmo, la creencia en la unicidad de Dios, la creencia en el bien y el mal, la creencia en el día del juicio final, etcétera, etcétera. Sí, la parte que se llama credo es la misma parte que existe en las tres religiones monoteístas abrahámicas. ¿Sí? ¿El credo? El mismo credo, o sea, la creencia en la unicidad de Dios, en la profecía de los receptores de mensajes divinos, en el día del juicio final, en el bien y el mal, porque si vienen de la misma fuente, no puede una religión estar a favor, por ejemplo, de derramar sangre, por ejemplo, y otra en contra. Tienen que ser iguales en el rechazo al derrame de sangre, el rechazo a dañar a los humanos, y tienen que estar a favor de la aceptación de la noción de que la vida es sagrada. Uno de sus libros sagrados es el Corán. ¿Cómo explica el Corán para una persona desconocedora de esta situación? El Corán es un libro que tiene unas generalidades que no tiene todo, porque el mismo Corán nos enseña que para que seamos buenos practicantes de los mensajes divinos, entre ellos el mensaje del Islam, tenemos que acatar la primera orden revelada al receptor del Corán, a Mahoma, y luego a toda la humanidad, la orden de leer. Cuando fue revelada la primera palabra en el Corán, la palabra Iqra, quiso decirle a la humanidad que nosotros por medio de la lectura, y no solamente la lectura de escrituras sagradas, sino la lectura de otros libros, así critiquen a las religiones, los otros libros nos darán herramientas y capacidad suficiente como para poder tender puentes inclusive con los no creyentes y con todos los demás componentes del tejido social en el contexto en el cual nos encontramos. El profeta Mahoma fue el receptor del Corán, ¿cierto? ¿Cómo fue eso? Es el mismo proceso.
un fenómeno que se llama revelación, revelación divina, comunicación divina con los humanos, con el ser, con la criatura más importante entre las criaturas de Dios. Este fenómeno es la comunicación y la revelación de cierto mensaje con generalidades y con un margen de libertad que demuestra el respeto divino al don más grande que nos ha otorgado Dios, que es el intelecto, que por medio del cual nosotros podemos, dependiendo de esas generalidades y dependiendo de las experiencias acumuladas nuestras a lo largo de toda la historia, podemos llegar a ser buenos seres humanos. Usted comentaba, Imán, hace un momento que las religiones monoteístas, el Islam, el judaísmo, el cristianismo, tienen la fuente común que es Abraham. Sí. Abraham y uno de sus hijos, Ismael, también es importante para el Islam. Abraham es muy importante para el Islam, Abraham en particular, porque es el padre de él, vienen los descendientes receptores de mensajes divinos, Moisés, Jesús, Muhammad, etcétera, etcétera, y muchos otros profetas también a lo largo de la historia. El Corán solamente menciona 25 de ellos, pero el mismo Corán nos dice que Dios no ha dejado a un pueblo sin haberle sin que le hubiera revelado un mensaje divino. Entonces, todos los pueblos en la tierra han tenido en cierta época de la historia mensaje divino, por lo cual a veces encontramos ciertas similitudes en algunos aspectos culturales entre cualquier tribu indígena en cualquier lugar con otros pueblos en el otro polo de la tierra. ¿Sí? De 180 grados, el otro lugar, el lado de la Tierra. Siempre encontramos similitudes. Las similitudes derivan o vienen de el hecho de recibir mensajes de la misma fuente. Sí, Imán, en nombre de Dios han cometido muchas brutalidades en el mundo contra la propia humanidad. ¿De qué manera el Islam mira? Por ejemplo, la época de las cruzadas fue un hecho horroroso a la luz de la supuesta defensa de Dios y de la divinidad de Jesús. Y ahora el problema es que algunos interpretan en extremo el Corán. ¿Cómo ve eso? Bueno, esa es una pregunta muy grande y espero que tengamos tiempo suficiente para poder contestarla. Sí. Es una pregunta muy importante, muy importante. A propósito, no solamente en nombre de Dios se han cometido crímenes, en nombre del ateísmo también se cometen crímenes. De acuerdo. En nombre de cualquier ideología se cometen crímenes, en nombre de cualquier perspectiva filosófica se cometen crímenes. Una vez en un encuentro creo que ha sido en el Ministerio del Interior, yo dije una cosa, que la historia de la humanidad no es la historia de choques entre los seguidores de religiones. En lo contrario, la Primera Guerra Mundial no ha sido una guerra religiosa, la Segunda Guerra Mundial no ha sido una guerra religiosa. De hecho, hay un escritor, leí una vez y nunca se me olvida, un artículo en inglés de un escritor, creo que de origen francés, por el apellido de él, Marc Levin. Marc Levin dice, la historia de la humanidad no es la historia de choques entre las religiones. Prueba de ello, hubo choques en la historia en Europa entre seguidores de la misma religión, tanto que el pueblo Dutch solía decir, cuando por su rechazo al catolicismo, solían decir, en el artículo dice literalmente, rather Turkish than the Pope, que más vale un turco que el Papa. Entonces significa que no es un choque entre los seguidores de la misma religión, que es en este caso el cristianismo. Sí. Entonces la historia de la humanidad no es la historia de choques entre religiones. Y malinterpretar a un texto religioso o no religioso siempre existirá. Y siempre existe, de hecho, unas obras literarias. A veces uno lee la misma obra en un idioma y lee la misma obra en otro idioma y encuentra diferencias entre el entendimiento, por ejemplo, entre el tipo de filtro por el cual entra el mensaje literario de la obra literaria, el filtro del traductor o traductores, etc. ¿Sí?
En toda la historia hubo malas interpretaciones de libros religiosos y no religiosos también. Pero en la pregunta mencionas que algunos están interpretando el Corán de una manera Sí, señor. muy errónea, violenta, extremista, hasta el punto de permitir derramar sangre, acabar con la vida humana, etc. Hay un estudio realizado por un centro de pensamiento, think tank, tanque de pensamiento norteamericano, francés. Ah, ok. Un centro de pensamiento francés, pero lo leí en inglés, no lo leí en francés, no manejo el francés. En el artículo, ese centro de pensamiento está haciendo un estudio estadístico, hablando sobre porcentajes de los seguidores de facciones violentas en el mundo. De hecho, me hizo reír cuando leí ese estudio realizado por ese tanque de pensamiento, cuando dijo, inclusive en Estados Unidos hay un grupo que se llama The Base. Y The Base en inglés, la base en español, sí. En árabe, ¿qué es? Al-Qaeda. Ah, sí. O sea, hay un grupo que se llama Al-Qaeda en Estados Unidos también. Sí. Y cuando habla sobre el número de los seguidores de los grupos violentos entre Ku Klux Klan y otros en Estados Unidos, dice el número, solo en Estados Unidos, 300 y pico millones, alrededor de 300 millones, dice 100.000 los miembros de esos grupos extremistas. En cambio, ¿cuántos son los musulmanes en el mundo? Ese mismo centro de pensamiento dijo, los musulmanes en el mundo son más de 1.500 millones. ¿Y cuántos son los miembros de los Al-Qaeda junto con ISIS, y etcétera, etcétera? Son alrededor de 20.000. Y 20.000 es nada en comparación con 100.000 de 300 millones. Entonces, la violencia no tiene religión. El buen musulmán no puede ser violento, el buen cristiano tampoco, el buen judío tampoco. Entonces, la violencia viene de cierto background, cierto fondo, trasfondo, más bien que puedan tener las personas que lo tratan de reflejar en su manera de entender a la religión. Por eso, esas mismas personas estén bajo el estandarte del Islam, o el estandarte del cristianismo, o el estandarte del judaísmo, seguirán actuando de una manera violenta, no importa qué religión sigan, porque tienen cierto trasfondo del cual no logran liberarse. Sí, es como una manipulación previa. Sí, es la combinación de unos factores que generan una estructura intelectual estática, estancada, que no permite la liberación de esas ataduras. Terminamos el 23 y comenzamos el 24 con el horror de la crisis de Medio Oriente. No quiero fijar una posición, desde luego. Quisiera que usted fijara una posición desde el punto de vista religioso sobre lo que está pasando, por ejemplo, en la Franja de Gaza. Es una pregunta muy difícil, pero la verdad, como religiosos, no podemos estar a favor de la guerra. No importa qué guerra, no podemos estar a favor de la guerra. Y tenemos que ver como iguales a los niños musulmanes, a los niños judíos, a los niños cristianos. Tenemos que, no podemos considerar a los niños, por ejemplo, gazatíes como si fueran de segundo grado. No podemos estar a favor de algunos políticos con tal de que se liberen de cierta persecución judicial, cometan barbaridades en contra, por ejemplo, de los inocentes, de los niños, de los ángeles humanos que son los niños. No podemos permitir esto. Tenemos que estar como líderes religiosos. De hecho, el musulmán, el cristiano, el judío, tenemos que estar en contra del derrame de sangre, de la continuación de esa guerra, porque la continuación de la guerra es una cosa impuesta por persecuciones políticas a cierto líder que no quiere que se acabe la guerra para que no llegue el momento de rendir cuentas por problemas pasados. Imán, hay personas que son escépticas frente a la existencia de una divinidad, de un Alá, de Dios, de Yahvé, de Jehová, como se quiere llamar en distintas religiones, porque dicen, mire, tanta injusticia que está pasando en el mundo, tanta crueldad que está pasando en el mundo, sobre todo para los más débiles, es permitida por ese Dios, el de los cristianos, el de los musulmanes, el de los judíos. Bajo el estandarte de cualquier religión se ha vivido la paz en periodos muy largos, y también la violencia.
y bajo también de estándares no religiosos en la época de la ex Unión Soviética, en la época de Stalin, de la época de personas que han permitido, con tal de que accedan con su ideología a ciertos rincones de la tierra, aceptaban darle el color rojo de sangre a todos los rincones de la tierra, solamente por razones ideológicas. Entonces, la religión no es responsable de la violencia que se está viviendo, porque la violencia, vuelvo a decir, la violencia es el resultado de la combinación de ciertos factores de los cuales no se están logrando liberar personas o grupos a veces. Bueno, un mensaje final. Por ejemplo, quien lo esté escuchando, que sea católico o no católico, que de pronto sea hasta ateo o escéptico, quisiera de pronto llegar al Islam. ¿Es muy difícil convertirse al Islam? Yo lo digo de otra forma, yo le digo, no estamos buscando ni por la fuerza, ni por la sutileza, ni por la dulzura llevar al mundo entero al Islam, porque el mismo profeta del Islam dice que no insista al musulmán de sacar a un cristiano de su cristianismo, ni a un judío de su judaísmo, pero lo importante es que seamos buenos lectores, con herramientas fuertes lo suficiente para poder tender puentes entre nosotros y vernos unos a los otros como hermanos para poder trabajar juntos en el mismo equipo en la construcción de buen futuro colectivo para toda la humanidad. Todos tenemos espacio en este mundo, cualquiera que sea nuestra idea o filosofía religiosa, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. Todos tenemos la misión de participar, de colaborar en la construcción de una vida mejor. Qué bueno, le agradezco mucho, imán. Con mucho gusto. Que nos haya atendido. Es el imán Ahmad Tayel, que es el líder espiritual de los musulmanes en Colombia y es el director de la mezquita de la calle 80 en Bogotá. Muchas gracias a ustedes por la sintonía. Sigan en el canal Congreso.